6 de la mañana con 51 minutos. Sí, la economía, después de haber tenido el peor desempeño de todo el continente americano en el año 2007, no da síntomas rápidos, por lo menos, de recuperación. Los precios, como ven, siguen subiendo. La lista oficial de precios no se cumple. Un experto en materia económica, el economista Belardo Pachano, es esta mañana aquí en los estudios de Teleamazonas para ayudarnos a entender cuál es el proceso económico que está ocurriendo en el país. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Jorge, un gusto. ¿Por qué es esto de los precios? ¿Por qué hay primero esa presión alcista de los precios? ¿Por qué el gobierno que fija topes no logra que se cumplan? ¿Qué está pasando? Porque se rompen los principios básicos del manejo de una economía sana, Jorge. Nosotros lo hemos repetido infinidad de veces. Cuando usted tiene un Estado gastón, que todo el tiempo está comprometiendo más recursos, que está poniendo más dólares en economía, y cuando tiene usted un sector privado frenado, en donde la inversión está casi en niveles de cero, y no hay ningún mecanismo de reactivación, se produce esa gran distorsión en los mercados, mucho dinero, pocos productos, poca producción, los precios van para arriba. Y esto viene colaborado por una situación internacional también desestabilizada, producto de una serie de factores que están creando o están construyendo un mundo económico absolutamente diferente. De tal manera que aquí al interior del país el fenómeno inflacionario es un fenómeno combinado de una mala política económica, de una política expansiva, de una política que no está focalizada en respaldar al inversionista, al productor. Lo que hemos visto de los pequeños comerciantes, que son la última cadena el último eslabón de la cadena. El último eslabón de la cadena de comercialización, y que siempre son los patos que sufren los platos rotos de los intendentes, de los policías, de los controladores de precios, pero que no son los causantes de eso. El gran causante de esto es una mala o una desenfocada política económica, que no respalda al productor, que no le da elementos de seguridad, que no le da un horizonte de tranquilidad. Y obviamente se producen estos desajustes en el mercado. El gobierno asegura exactamente lo contrario. Sí, claro, pero yo creo que es una visión equivocada, los resultados lo demuestran. Yo creo que el gobierno tiene que repensar respecto al direccionamiento de su política económica. Todos los países que en el mundo han venido aplicando políticas de gran respeto a los equilibrios macroeconómicos son países exitosos. Son países que han utilizado el mercado, el concepto de mercado, para generar producción competitiva, para ser cada vez más eficientes y para reinsertarse en el mundo. Ejemplos: países inclusive con control político absoluto como China, países en donde la democracia es casi una ficción como Rusia, o países democráticos y de gran población como la India, como Brasil, los ex países miembros de la órbita soviética, toda Europa central, Hungría, la República Checa, la República Eslovaca, y todos esos países están demostrando que un manejo ortodoxo de la economía es un manejo que resuelve pobreza, que da crecimiento, que genera empleo, y que a la final les está diciendo aquí hay bienestar, aquí hay posibilidad. Usted dice que eso es lo contrario de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Absolutamente lo contrario. Usted dice que el sector privado está frenado. ¿Por qué está frenado? Porque no tiene una expectativa razonable de éxito y de respeto a las normas o a los principios de una economía seria, de una economía que en sí mismo tenga unos principios mediante los cuales el empresario por un lado, el trabajador por el otro lado y el Estado tengan reglas muy claras y se manejen sobre principios de gran equilibrio y de gran equidad. No hay un incentivo a la inversión. Cuando uno lee el proyecto de Constitución, Jorge, los conceptos de inversión están en los capítulos o en las partes marginales de toda la Constitución. Ahí se hablan de muchos derechos, se hablan de muchas obligaciones, se hablan de una economía social y solidaria, que quiere decir lo mismo, que es como decir subir arriba o bajar abajo, eso es decir social y solidario, pero se ponen a los conceptos básicos, a los motores de la economía en planos absolutamente secundarios. Pero en el tema de precios, y para terminar el tema de precios, ¿qué podría hacer el gobierno? ¿Liberar entonces los precios? ¿No habría una especulación que los desataría? Hablar con los sectores productivos, con los productores de arroz, con los que generan caña, con los que producen caña, con los ingenios que producen azúcar, con los ganaderos que producen leche o que nos van a ofertar carne, con todos los productores agrícolas, con todos los productores industriales, para decir qué tipo de incentivos, qué tipo de reglas de política económica de mediano y largo plazo ofrecemos, primero para que tengamos estabilidad de precios, para que las reglas de los costos de producción sean los mismos, para que no se diga a mitad de año y aun cuando todavía no terminamos el mismo por parte de la ministra de Economía que van a subir los salarios en el 10%. Justo cuando estamos antes de un referéndum, para politizar más a la economía.
El gran daño de la política económica está politizada, es que está absolutamente politizada, es irrespetada por el poder político. Me paso ahora a otro tema que es fundamental para la economía ecuatoriana, el tema del petróleo. El precio siguió subiendo, el Ecuador siguió gastando al ritmo que subían los precios, pero ahora hay un frenazo brusco y los analistas económicos internacionales, los que sí saben del mercado petrolero, dicen el precio no solamente está bajando, sino que seguirá bajando y lo hará todo el año 2009. ¿Qué pasará? Se pinchó la burbuja. Lo que le habíamos advertido a muchos aquí en el Ecuador, habíamos comentado precisamente en este programa, Jorge. Cuando nosotros veíamos esa subida, pero realmente rápida del precio del petróleo, que llegó hasta $150 el barril, nosotros expresábamos que no hay una explicación racional, que no hay un sustento macroeconómico, que no hay una demanda real que pueda sostener un precio de esta naturaleza. Segundo, de que toda la estructura económica mundial está construida sobre la base de energía barata, no sobre energía cara. Y de que la reacción de todas las economías va a ser una reacción en la búsqueda de mecanismos sustitutivos o de reducción de la demanda. Y tercero, de que estábamos atravesando por una situación de una crisis internacional que todavía no lográbamos visualizar cuán profunda era. Hoy estamos viendo una transición en el mundo hacia la construcción de nuevos centros de poder económico. Los Estados Unidos sigue siendo un gran punto de referencia y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Europa lleva ya su parte, significa toda Europa lo mismo que los Estados Unidos, pero hay todo un conjunto de países insurgentes que están incorporando a millones, decenas, centenas de millones de ciudadanos, sacándolos de la pobreza. China, Rusia, India, Brasil, los países africanos, hay muchos países africanos en mejores condiciones que los latinoamericanos, increíble Jorge, pero es la verdad. Entonces ahí tenemos 300, 400, 500 millones de nuevos consumidores. El mundo económico del futuro va a ser un mundo mejor equilibrado del que hemos tenido en el pasado. Entonces hay una demanda adicional, no estaba el mundo preparado, obviamente los precios empezaron a subir, pero simultáneamente se produjo yo diría, las secuelas evidentes y previstas o advertidas del mal manejo económico en los Estados Unidos. Se le advirtió al presidente Bush con oportunidad de que no puede tener una política fiscal expansiva, desbalanceada, sustentada en endeudamiento, igual que lo decimos al gobierno del Ecuador o lo decimos a cualquier otro tipo de gobierno. Los Estados Unidos está pagando el precio de la mala política económica de Bush y con ese precio estamos pagando todos los habitantes del mundo por el peso que tiene los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucederá en el Ecuador? Perdió valor el dólar. La gente, viendo la crisis del sistema financiero mundial, o los grandes inversionistas dijeron, busquemos refugio en otra parte. Se refugiaron en el petróleo, en el cobre, en el hierro, en aluminio, etc. O sea, fueron compras especulativas. Claro. Hoy día, cuando empieza a verse que la devaluación del dólar se acabó, que Europa no puede sostener un euro tan alto y vamos camino de regreso a la revaluación del dólar, tenemos dos fenómenos. Se cae el precio del petróleo, ya estamos hablando de un retorno a un régimen de 80, 90 dólares el barril, que para nosotros sería entre 70 y 75 dólares el barril. Y segundo, estamos con un proceso de revaluación del dólar. Si nosotros tenemos una inflación tan alta, en un proceso de dolarización, Jorge, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado porque vamos a perder competitividad por la inflación, podemos perder competitividad por la revaluación del dólar, va en la dirección contraria de lo que ha pasado en los años anteriores, y vamos a perder capacidad de financiamiento, tanto fiscal como el sector externo, por la pérdida del precio del petróleo. Usted dice 70, 75 dólares por barril para el Ecuador el próximo año. Es posible, de acuerdo a lo que se está advirtiendo este rato. El presupuesto fue calculado en 15 por encima de eso, 85 dólares por barril. Claro. ¿Qué puede pasar? Que vamos a tener nosotros nuevamente, frente a toda la ciudadanía, un Estado que no tiene recursos para poder sostener toda esa cantidad de nuevos compromisos que ha adquirido. Y vamos a reiniciar procesos de endeudamiento. De hecho, en la proforma inicialmente presentada se sugiere un nuevo endeudamiento de más de 3.000 millones de dólares. Con todo lo cual, ¿qué podría pasar? Porque ya hay suspicacias de que va a haber un déficit fiscal tan grande, o puede haber el próximo un déficit fiscal tan grande, que el gobierno tenga un pretexto perfecto para desdolarizar. Sería terrible, Jorge. Pero puede ser. Yo espero que no lo haga, Jorge. El gobierno está comprometido con el sostenimiento de la dolarización. Y si quiere cumplir con ese compromiso político, lo que tiene es que enmendar la política económica. ¿Enmendar hacia dónde? Tiene que rectificar su política de gasto público. Reduciéndolo. Tiene que reducir el gasto público.
tiene que reducirlo y reducirlo notablemente. No puede seguir creciendo el gasto público al ritmo del 25-30% o más anual. Hoy la proforma del sector público, la proforma crece en más del 60%, Jorge. Toda economía con un sector público que puede representar la mitad de la economía ecuatoriana. Es realmente una situación en términos de precio absolutamente explosiva o inconveniente para la dolarización. Estamos ya con 2 dígitos y hay que regresar a los niveles anteriores. Si se cae la dolarización, ¿qué pasaría? Oh, Diosito, yo no quiero pensar en eso, Jorge. Sería mejor que lo piense, porque estos son los economistas que más influyen en el manejo de la economía. Jorge, hemos pasado varias crisis y todas las crisis tienen un solo denominador común. La gente pobre se vuelve más pobre. Porque los que tenemos recursos y los que tienen más recursos de lo que nosotros tenemos saben protegerse, pero los pobres no tienen por dónde protegerse. Es decir, las crisis generan mayores inequidades. Al pobre le hace más pobre. Al pobre le quita pedazo de ese pequeño patrimonio que logra armar durante toda su vida. Y además le quita una visión de largo plazo, porque le vuelve su ingreso absolutamente impredecible. Yo creo que la dolarización ha tenido el enorme beneficio de darles a todos los ecuatorianos la seguridad sobre el valor de sus patrimonios y de sus ingresos. Y eso ha permitido ir construyendo inclusive fuentes de financiamiento de vivienda a mediano y largo plazo que antes no habían, pero que con un sistema económico que no sea estable se lo puede perder y rápidamente. De tal manera que el resultado de un proceso de esa naturaleza es simplemente más pobreza, más dolor. ¿Pero usted cree que hay un peligro cierto de desdolarización? Si nosotros seguimos un camino de esta naturaleza, el peligro está delante de nosotros. Pero, ¿es un peligro cierto o es una alarma política, así como el gobierno presenta sus resultados económicos? ¿Usted no hace política? Yo no hago política. Pero usted es un hombre con contenido, es un hombre liberal. Yo doy una opinión sobre la base de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo veo, Jorge. Y creo que es mi responsabilidad evaluar las cosas como están. En este sentido, yo siempre he dicho que las políticas económicas en el Ecuador han sido unas políticas desobedientes de los principios básicos de lo que debe ser una buena política económica. Aquí no han habido escuelas de pensamiento económico perfectamente definidas en su aplicación práctica. Lo que ha habido es un gran desorden fiscal, Jorge. El Estado ha sido yo diría, el factor crónico de todas nuestras crisis. Y hoy nuevamente estamos insistiendo en esa misma línea. De tal manera que con socialismo, llamado socialismo, con neoliberalismo o llamado neoliberalismo, con política liberal, mientras el Estado no acepte que tiene un papel responsable en la economía, nosotros no podremos sostener un modelo económico de mediano y largo plazo y no les vamos a dar a los ecuatorianos una oportunidad de bienestar en el futuro. Ojalá que no sea así. Gracias, economista, por haber estado aquí. Buenos días. El economista Abelardo Pachano, experto económico. 7 de la mañana con 12 minutos. Listo.